Palabra de mujer. ¿Qué tal, Bolivia? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer. Espero que haya tenido un excelente descanso en el feriado del solsticio de invierno que tuvimos ayer y que haya disfrutado de compartir este día en familia, con los amigos, con quien usted quiera, con el cortejo, con el que va a ser, con quien sea, ¿no? O simplemente dormir y descansar. Como yo. Lindo eso. Dormingo. Feliz dormingo, dicen. En la mitad de la Dormartes fue. Dormartes. Sí. Hubiera querido que sea Lunmartes. Buena esa. Bueno, y como siempre nosotros invitarlo a usted a participar de los temas que tenemos preparados. Por ejemplo, a continuación, si tiene hijos adolescentes o tiene hermanos adolescentes, debe saber lo difícil que es a veces pasar por esta etapa de la vida donde las hormonas se descontrolan y donde sentimos, o por un lado, que nadie nos quiere, que nadie nos comprende, que tenemos que estar bien para que todo el mundo nos quiera. Es una edad difícil. Vos tenés ahorita una hija adolescente, Paola. ¿En qué Por parte? eso quiero ver el sondeo y que me digan cómo resolver los conflictos de los adolescentes. Eso está como más o menos, quiero saber qué quieren las mujeres. Pero preguntamos en la calle, ¿cómo podemos ayudar a los adolescentes a resolver sus conflictos? Palabra de mujer. Hacerlo sentir cariño, que tiene cariño, amor. Es hablándoles, charlándoles, pero no tocándoles. ¿Por qué? Porque hay la defensoría también. Hablándoles, guiándoles cómo tienen que hacer todo, más todo la comunicación. Con diálogo, señorita, no con golpes. Los muchachos con diálogo. Analizar las cosas, entenderlo, de acuerdo que son. Yo creo que de esa forma podríamos resolver, ¿no? Con bastante diálogo, los padres deben ser más sinceros con los hijos, enseñarles una educación familiar profunda. Tratando de darle una buena educación, de acuerdo a lo que yo me he criado con mis papás y esa educación que yo he recibido. Lo más importante creo que es la confianza mutua que se tiene que tener con los hijos. Palabra de mujer. Bueno, y para hablar de este tema quiero invitar a que nos acompañe, ya está más bien acompañándonos, la doctora Madeleine Olmos, es psicopedagoga y psicoterapeuta. Y además también, querida Madeleine, le vamos a dar la bienvenida desde la ciudad de La Paz, en unos minutos nada más, al señor Flavio Díaz, padre de familia y director de la Escuela de Padres de Familia, que nos están acompañando en unos minutos más. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por darme este espacio. Estamos tratando de resolver los problemas del mundo y el infinito al tratar de ayudar a los adolescentes con sus conflictos. Es histórico. Sí, quisiera hacer aquí un resumen inicialmente, porque me parece que también se cometen muchas fallas de concepto. Evidentemente la palabra adolescente proviene de adolescere, que quiere decir sufrimiento, ¿no es cierto? Lo cual no necesariamente es cierto. O sea, no todo proceso de crecimiento o todo proceso de adaptación debe necesariamente representar un proceso de sufrimiento. Hay que sacarse esa primera idea de la cabeza, porque entonces sostiene de que necesariamente la adolescencia es una época de conflicto, es una época de pelea, es una época de desacomodo, cuando en realidad no lo es. Es un proceso de adaptación. El ser humano está adaptándose a una nueva situación que es su madurez sexual, o sea, es la etapa reproductiva. Esta transición adaptativa tiene dos procesos: el físico, que es la pubertad, que es cuando empezamos a experimentar los cambios fisiológicos exclusivamente, y la adolescencia, que es el proceso adaptativo a ver cómo cambia mi cuerpo, los nuevos impulsos sexuales que nacen en mí y sobre todo esta nueva visión de pensamiento concreto que tengo con referencia a la sociedad. O sea, soy un ser humano, me termino de dar cuenta de que soy un ser humano que formo parte de un núcleo familiar y ese núcleo familiar forma parte de un núcleo más grande. Ahora, antecitos de que hablemos de los conflictos, si yo como madre de familia me he preocupado por sentar bases concretas en mi hogar, como muchas veces hemos hablado de la disciplina, que es un set de reglas. A qué hora me duermo, a qué hora me acuesto, me baño, me lavo los dientes, etcétera, que son normas que van cambiando de acuerdo a la edad de nuestros hijos, se van acomodando a las necesidades sobre todo.
los conflictos no van a existir. Lo que van a existir son problemas, desajustes como en toda familia, que van a ser solucionados por la misma vía en la que he educado a mis hijos, la conversación y el diálogo. Ahora bien, cuando hablamos de este otro tipo de conflictos, estamos hablando de padres de familia que no han seguido estos procedimientos que deben ser los normales. A Madeleine a darle la bienvenida desde la ciudad de La Paz al señor Flavio Díaz. Es padre de familia y además es director de la Escuela de Padres de Familia. Señor Flavio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido como siempre a Palabra de Mujer. Una alegría de estar en su programa, un honor, un verdadero honor, y poder compartir con usted, señora Laura, este hermoso programa que verdaderamente va creciendo cada día más y toca temas verdaderamente importantes, interesantes y que ayuda a todas las personas como, bueno, también soy papá y tengo esos conflictos con jovencitos que ya están en una edad donde ya no creen lo que yo digo. Hace un momento hablaban mucho acerca de hay que hablar con los chicos. Sin embargo, el tipo de comunicación que tenemos que tener con los jóvenes es un poquito más diferente que la que teníamos con los niños. Me encanta ese punto de partida. Estamos frente a una persona que ya no cree lo que yo le digo. Y ahí me parece que empieza a generarse el conflicto. El conflicto, exactamente. Que es a lo que hacía referencia antes yo. Una de las partes fundamentales de la educación de un ser humano está en que la madre y el padre de familia tienen que actuar en concordancia. ¿Qué quiere decir? Lo que yo pienso, lo digo y lo hago. Porque el pensar una cosa, decirle a mis hijos que hagan otra y el hacer yo otra cosa, lo que a mí me dé la gana, en pocas palabras, me va a funcionar mientras mi hijo no pueda cuestionarme. ¿No es cierto? Y eso va a ser entre la primera y la segunda infancia, que por desgracia tiene que terminar con la adolescencia. Entonces, una vez que el adolescente, que ya entiende, que ya tiene pensamiento concreto y entiende lo que está pasando, va a empezar a cuestionarse, ¿no es cierto? Cuestiona la autoridad. Exacto. Lo que es peor va a empezar a cuestionarme a mí. ¿Qué nos dice Flavio? Correcto. Miren, yo les hago una pregunta. Pongámonos en la mente, hagamos funcionar nuestra mente y la de las personas que nos van viendo. ¿Qué pasa? Que yo todo el día ando diciendo, hijito, no me dejes tirada esta media por aquí, que por qué no has terminado tu desayuno, que hasta qué hora vas a hacer tu tarea, que levántate, duérmete, haz esto, haz el otro, y no me hace caso. ¿Y qué pasa? Que llega una jovencita de 15, 16 años y el joven cambia, y mamita arriba, mamita abajo, que te lo tiendo, que te lo barro. Y tú le miras al joven y dices, ¿qué pasó? ¿Me lo cambiaron? Lo estoy perdiendo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué es que ha logrado esta jovencita que yo no he podido lograr con tanto cacareo? Díganme ustedes, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que logró? ¿Cómo logró esta jovencita que mi hijo cambie? Bueno, para empezar, no es su papá ni es su mamá. Entonces, lógicamente, lo que ha pasado aquí es que generacionalmente estamos al mismo nivel. Y obviamente yo quiero hacer puntos, ¿no? Nos va a pasar a todos y en todas las edades. Los niños chiquitos también hacen lo propio. Si una ¿Se sienten niña queridos? No solamente eso, sino que hay aceptación, el nivel de aceptación entre dos adolescentes, ¿no es cierto? Pero correcto. Por sobre todo, el quedar yo bien con la persona que pertenece a mi generación y con la que estoy tratando de hacer contacto. En el caso de los jóvenes, siempre va a ser delante de una señorita a la que me imagino que quiere conquistar. O de un compañero que se considera más popular que él. Exactamente, y estoy simplemente queriendo ajustar. Uno de los conflictos más severos de los jóvenes, de los adolescentes, es ese. La pertenencia. Ajustar, exactamente, es no solamente terminar de apuntalar mi identidad
como persona, como ser humano, sino también el sentido exacto de la pertenencia. Este grupo social al que yo quiero pertenecer, por lo tanto, voy a tratar de que todos mis procesos se adapten a este grupo para ser aceptados. Flavio, perdónenme que lo corte, quiero invitar a la gente que se sume a esta conversación y participe a través de la línea de WhatsApp que tenemos habilitada. Sabemos que este problema es un conflicto para todos, así que por favor esperamos sus comentarios. ¿Por qué pasa esto que dice Flavio, licenciada Madeleine, de que tu hijo ya no cree en lo que vos le decís, de que todo el mundo, mi mamá me lo decía, ¿no? Todo el mundo tiene razón menos yo. ¿Y por qué nos pasa esto? Bueno, ya me pasó antes, no voy a decir nos pasa. Regresamos, ¿no? Es a este proceso en que los padres dicen una cosa y hacen otra. Solamente es por eso, ¿no? Es solamente por eso. Por ejemplo, mi madre puede estar durante toda mi infancia hablando de lo que es ser tolerante, ¿no es cierto? Que hay que aceptar a todo mundo de la misma manera y qué sé yo, cuando se junta con sus amigas le saca la mugre a todo el que es diferente. ¿Y por qué dicen que uno está en la edad del burro, por ejemplo? ¿No? Que esa es una frase de las mamás, que está en la edad del burro porque es terco, porque no hace caso, porque no llega a la hora. Claro, viene este proceso de rebeldía, o sea, yo no puedo hacer nada de esto, pero... ¿Perdón? ¿Qué nos decía, Flavio? Hay fundamentos para el proceso de rebeldía. ¿Cuál es la rebeldía, no? Porque... Uno que he visto bien claro es cuando los papás se juntan y he sido testigo. Empiezan a hablar de los hijos y dice, ay no, vieras que mi hijo es una criaturita que no sé qué voy a hacer con él. No, escucha lo que tengo que decir yo, el mío está peor. Y parece que fue una competencia de las mamás a ver de cuál su hijo está con peores actitudes. Y eso parece que fuera confidencial y no lo es. La verdad es que no lo es. Y eso incide directamente en el adolescente y en la confianza que tienen los jóvenes a los padres. Al extremo de que ellos empiezan a transformar su visión del papá como algo que simplemente está ahí. Es una figura que se debe respetar, pero no me inspira ningún tipo de confianza para poder contarle nada. El segundo elemento que veo, y es muy común, no sé cómo están las cosas allá, pero aquí lo que veo es lo siguiente: que llega el hijo lastimado de la rodilla y la mamá dice, ay no, seguramente que te ha pateado el de la esquina, ¿verdad? Yo le conozco a su madre, me va a escuchar, yo le voy a ir a decir, mamá, me he chocado en la puerta. Entonces, el segundo elemento es que nosotros como papás tenemos un grave error. Nosotros nos imaginamos la mayor cantidad de cosas posibles cuando nuestro hijo se atrasa un poquito. Y lo que pasa es que cuando ellos llegan nosotros descargamos todo eso y lo único que hacemos es cortar ese nexo que hace rato mencionaba la doctora con mucha asertividad. Lo mencionaba que nosotros tenemos una filiación, somos parte de un grupo, cortamos los lazos que nos unen. ¿Qué rol tiene el conflicto dentro del desarrollo de esta personalidad? Porque el conflicto se va a dar, eso lo tenemos claro. ¿Qué papel tiene en el desarrollo y en el crecimiento de un adolescente? Es fundamental. Ahora bien, la parte fundamental del conflicto es que le enseñemos a resolverlos, obviamente, porque si no, los hijos de cualquier edad van a llenarse de profundas frustraciones y se van a sentir siempre fracasados o perdedores, que no podemos aceptar que eso suceda. En algún momento en este programa habíamos hablado de lo que es el triunfo y el fracaso y que el fracaso es más común que el triunfo. Pero en el manejo de los conflictos, en resolver los conflictos y los pasos que nosotros seguimos, le estamos demostrando a nuestros hijos que los problemas, la gran mayoría, tienen solución. Y que los que no tienen solución hay que aprender a abrir la mano y soltar y superar y simplemente seguir caminando, ¿no? El conflicto, sin duda, forma parte de un proceso de maduración. Sin conflictos probablemente no llegaríamos a madurar lo suficiente como para hacernos cargo de niños
Como para los asiáticos la crisis es una oportunidad. Exactamente. Me parece súper interesante este concepto porque es como decir, a partir del conflicto nace la persona renovada en la que te vas a convertir. Exacto. Exactamente. Y cuando es un adolescente... ¿Por qué no me dijo eso antes para que yo lo pueda mirar de esa manera, ¿no? O sea, es como abrazar la vida. Me parece súper optimista el enfoque de abrazar la vida de otra manera y mirar el conflicto como qué maravilla, como una oportunidad. Qué maravilla sale de aquí. Exactamente. Es que como lo manejan los orientales, es la oportunidad del crecimiento. Pero lo que nos permite crecer, ¿no es cierto?, es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de aprender hasta de lo peor que nos pasa, precisamente. Y eso es lo que tenemos que aportar al adolescente. Si no hemos logrado establecer con nuestros hijos hasta su adolescencia estos lazos de confianza, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, tenemos que empezar a hacerlo en lo más temprano de la adolescencia de nuestros hijos. No debemos esperar a que el adolescente sea un joven, o sea, un joven. Que se nos vaya la etapa de las manos. Como dice Flavio, me gustaba mucho, haciendo referencia a esto de lo importante que es el sentido de pertenencia, de pertenecer a un grupo. Es este el momento en que los papás, al estar constantemente observando los puntos negativos o los puntos que creemos negativos en nuestros hijos, rompemos y nos salimos de su grupo de confianza. Exacto. Y lo hacemos, como decía aquí el señor Díaz, con la crítica y la comparación. Y nunca remarcando lo exclusivamente bueno que tienen nuestros hijos. Incluso cuando vamos a reconocer el trabajo de nuestros hijos, incluso así a veces logramos matar ¿cómo decirles? Este elogio, ¿no es cierto? Qué lindo ese tu trabajo, la próxima vez lo harás mejor. Madeleine, todas estas cosas hay que evitarlas. Madeleine, ¿cuáles serían los pasos que yo tendría que seguir para que transforme este conflicto en algo en que yo pueda crecer o pueda ¿Cómo madurar? Se lo enseño? Claro. ¿Cuáles serían los pasos? Lo primero, didácticamente, como siempre lo digo, munirnos de un papel y unos lápices y empezar a analizar la situación. Por ejemplo, si a pesar de todos mis esfuerzos, mi hijo llega a tener un conflicto serio en el colegio, no necesariamente porque él es el agresor o el agredido en un caso de bullying, vamos a poner, sino que él está tratando de mediar, en el mejor de los casos es el mediador para que el problema termine con dos de sus compañeros. Y viene y me pide a mí, me dice, mira mamá, necesito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es el análisis de la situación. Primero, ¿cuán grave es? A lo mejor no es tan grave como tú te la estás imaginando. Pasémosla al papel, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los implicados? ¿Cómo están colaborando la institución? O sea, mediante el regente, la dirección, la administración, los profesores. ¿Qué hacen tus compañeros? ¿Qué hacen los cómplices activos? ¿Qué hacen los cómplices pasivos? ¿Qué quieres hacer? Analizar el escenario completo. Exactamente. Reflexionar sobre las posibles soluciones y mandar a mi hijo a que decida en el suelo del conflicto cuál de esas decisiones va a tomar. Ese, por ejemplo, es un procedimiento sano, totalmente saludable, que refuerza los principios que yo le he enseñado a mi hijo, lo pone por sobre la situación. No lo voy a cansar, como a ver, vení, no. Tornarle a mi papá. Ay, no. Pero es que cuando nos va a costar tal vez al principio, pero después cuando él vea que lo que nosotros hacemos juntos da resultado, ¿no? Y que nos toma poco tiempo, porque tampoco es sentarnos por una estrategia militar, no. Estamos solucionando la guerra de guerrillas de Colombia, no, estamos solucionando un problema en el colegio, digamos, ¿no? Tiene que ser didáctico, alegre. Le estoy enseñando uno, Flavio, si me ayuda y nos sigue con estos poco de tips que queremos dar en manejo de conflicto. Ya estamos diciendo que le estoy ayudando a mirar el escenario, le estoy enseñando a analizar para poder tomar decisiones también. ¿Cómo más podemos ayudar? Un fundamento básico que puedo apoyar dentro de la conversación, están yendo por muy buen camino, sin embargo hay un puntito más que le podemos agregar, una florcita más a ese hermoso ramillete que nos están dando para todos nosotros. Y es que los niños tienen que aprender desde jovencitos, desde muy pequeñitos, a tomar acciones por convicción, no por opresión.
un elemento fundamental que tenemos para matar los sueños de nuestros hijos y convertirlos en personas poco resilientes, poco resistentes a las presiones sociales, es básicamente que ellos actúan en función a la opresión y no así a la convicción. Cuando yo enseño a mi hijo a tener convicción de lo que hace, es porque él aprende desde pequeñito elementos como estos. Yo me tomo unos 15 segunditos para explicarles. Hay un papá que está cambiando al niño, agarra el pañal sucio, huele y dice puff y lo pone al basurero. El niño agarra, huele y dice puff y encuentra el basurero. Dice rico, está el pañal ico, y lo pone al pañalero. Entonces, ¿qué está haciendo el niño en ese momento? Está asumiendo que sus actitudes tienen un proceso favorable para su propia vida. A partir de ello, el muchacho sabe tomar decisiones, aprende a tomar decisiones en su vida. Pero mayormente nosotros como papás solimos hacerle la vida muy light a los hijos. Que hijito, yo que me he aplazado en matemáticas, no te preocupes, el director es mi amigo, ¿no? Entonces que mamá me ha pegado el chico, no se preocupe, yo voy a charlar con sus padres. Que mamá, quiero tocar esto de aquí, no te preocupes, hijito, yo te traigo esto. Entonces el chico empieza a anquilosarse, empieza a perder esa fuerza que necesitan, esa resiliencia que menciona la doctora. Entonces ese elemento para los papás, permítales a los hijos ser. Permítales a los hijos tener, para que ellos puedan evolucionar, para que puedan crecer en su vida. Flavio, ¿cuántas personas no han tenido que pasar situaciones muy difíciles para llegar al nivel donde están? Para conseguir el programa que ustedes tienen. No es fácil, no es sentarse ahí en una silla. Detrás de eso ustedes tienen que avanzar muchos peldaños. Tienen que unirse de un equipo enorme de personas para lograr un producto de calidad. Así también dentro de la familia y para los jóvenes, para que ellos logren ese elemento fundamental, tenemos que conformar un equipo que no ponga piedras en el camino, sino que sea proactivo. Flavio, muchas veces tenemos un elemento básico que nos arruina en la educación, y es lo siguiente: mi hijo tiene 5 en matemáticas, se aplazó, tiene 9 en literatura. Entonces, ¿qué hago? Le pongo profe de matemáticas y estoy cometiendo un error. Trabajemos en sus fortalezas. Nosotros queremos acercarnos a nuestros hijos, tener un mejor lazo con ellos de comunicación. Trabajemos sobre sus fortalezas. Entonces ellos se van a sentir cada vez más amados. ¿Por qué? Mi padre me ayuda en aquello que verdaderamente es mi vocación. Me ayuda a ser. Lo corto, perdóneme, Flavio, tenemos consultas de la gente a través de nuestra línea de WhatsApp, por favor, perdóneme. Como madres debemos tener más comunicación con nuestros hijos para así evitar toda clase de conflictos, dice Anabel desde La Paz. ¿Qué se debe hacer para evitar los conflictos en los adolescentes? Nos mandan saludos. Precisamente de eso es lo que estamos hablando. El diálogo, el darles la posibilidad de resolver sus problemas. Yo creo que más allá, me parece espectacular todo lo que nos dicen nuestros especialistas y con toda razón. Pero más allá de eso, para mí la adolescencia trae consigo un conflicto de nacimiento, ¿no? Porque hablo por mí, nunca he hecho encuestas, pero conozco mucha gente donde tiene padres que lo aman, padres que los apoyan, que le dan la comunicación, que etcétera, o sea, le dan todo, pero aún así el hijo es rebelde. O sea, el hijo no es porque falta de amor ni por falta de comunicación, el hijo es rebelde porque está en su edad y de repente después lo supera y pasa, pero sufre esa etapa de rebeldía en el sentido de que se quiere salir hasta la hora que le dé la gana, de que no se casó al padre, de que para él todo el mundo tiene razón. Necesita el conflicto. Eso es lo que yo digo. Sí, pero voy a insistir en lo primero que les explicaba yo a ustedes, ¿no? Es que ya hay un preconcepto. Yo desde muy chico le estoy diciendo a mis hijos que cuando sean adolescentes van a sufrir cambios, van a ser rebeldes, que no sé qué, que no sé qué. Estamos estableciendo unas pautas adelantadas a una manera de proceder, a una manera de comportarme, ¿ya? La conducta y el comportamiento son dos cosas diferentes. Si yo he educado asertivamente a mi hijo, he formado una conducta de una manera. Su comportamiento va a ser asertivo, siempre. Ahora, regresando, cuando un adolescente presenta severos conflictos de rebeldía,
severos conflictos con sus pares, con sus padres, etcétera, etcétera, es porque este joven está empezando a descubrir que todo lo que se le ha dicho durante 12 o 14 años es mentira o es válido solamente para sus padres y para alguna parte de la sociedad, pero no para él. Mientras esto no haya sucedido, es muy difícil que un adolescente sea tan terrible como l'incantable que dicen los franceses, ¿no? Es muy difícil. Va a ser un adolescente tranquilo y va a llevar las cosas con tranquilidad. Ahora, lo que va a encontrar, obviamente, fuera de la casa son las cosas de las que nadie los puede proteger, que son conflictos en el colegio con otros adolescentes difíciles, tal vez el primer amor, etcétera, etcétera, que son cosas que ya una madre o un padre no pueden manejar. Me gustaría preguntarle a Flavio en La Paz si él coincide con este punto de vista que nos expresa Madeleine acá en Santa Cruz, si está de acuerdo con este punto de vista. Mira, acerca de lo que ustedes dicen, me gustaría darles como una reflexión, una metáfora. Muchas veces nosotros a los jóvenes les decimos que tienen que adquirir coraje y lanzarse en la vida. Y es como la historia esta de una avioneta donde iban 3 pasajeros, había 3 paracaídas y estaba el piloto, empieza a fallar la avioneta y se van a estrellar todos. Y el piloto dice, por favor, ustedes sálvense, yo me voy a quedar con la avioneta. Y 2 se lanzan, había un jovencito, un Boy Scout que estaba ahí, se acerca, señor, ¿por qué no nos salta usted? Le dice, no, pero tú eres muy joven, libérate tú. Le dice, no, es que hay 2 paracaídas. Ah, caray, ¿y cómo se lanzaron los otros 2? Le dice, bueno, uno estaba tan ansioso por lanzarse al mundo que tomó mi mochila y se aventó. Entonces quedan 2. Podemos saltarnos. La labor que podemos mencionar nosotros es que les ayudemos a los chicos a lanzarse al mundo, pero que no se lancen con una mochila. Como este señor que agarró la mochila del scout, ¿verdad? Que se lancen con un bagaje de conocimiento, que se lancen con experiencias que hayan tenido dentro del hogar, y para eso, estando con nosotros, con los papás, ganar esa experiencia, lanzarnos con esa experiencia a este mundo para poder tomar esas decisiones tan añoradas para nosotros que son las asertivas. Me deja más preocupada, Flavio. Esa mochila me deja más preocupada porque como mamá de adolescente, ¿qué le pongo a la mochila? O sea, yo le hago la mochila del colegio, pero ¿y la otra mochila qué le pongo? O sea, en la otra mochila debe haber principalmente amor, el amor demostrado en aceptar como es mi hijo o mi hija, ¿no? Confianza, que sepa que a pesar de que nosotros no podemos ser amigas o amigos, yo soy la persona en la que él puede confiar y yo voy a estar ahí, no importan las circunstancias. Otro regalo. Unas orejas grandes. Un par de orejas grandes. Unas orejas grandes, sí. Porque mi mamá, padre... te quiero decir así, ¿no? Yo ya lo sé, dice, no son gurús. Es verdad. Ajá. ¿No? Exacto. Un par de orejas grandes. Sí, un par de orejas grandes, porque está probado también que tardamos un par de años en aprender a hablar, pero una vida entera aprender a escuchar. Y es una de las grandes virtudes. A la gente que nos está escribiendo, porque ellos desde la casa también están desesperados y a punto de lanzarse con la mochila. ¿Qué dicen, Alexia? Veamos, dice, en la sociedad que vivimos hoy en día, los adolescentes se han vuelto muy conflictivos, me imagino que dice ahí, debido a una serie de factores. Luisa, desde Santa Cruz. Otro mensaje, buenas tardes. Se les debe hablar con cariño, amor y decirles que no están solos. Mayra, desde Sucre. Los adolescentes son rebeldes y es difícil resolver estos conflictos. Saludos, nos mandan para el programa. Chicas, que no quiero que se me vaya una idea que he escuchado de un terapeuta muy famoso, que él decía que cierto grado de rebeldía en los niños, en los adolescentes es bueno. ¿Por qué? Porque a él le permite cuestionarte a vos como padre el por qué esto es así. El famoso cuento de la cigüeña. Ya no es cigüeña, esto viene así y así. Entonces, la rebeldía al
generarle que él pueda cuestionar, hace de que él vaya viendo de que la vida pues es otra cosa totalmente diferente a la que uno como padre le pinta cuando ellos son menos que el adolescente, ¿no? Exacto, y en ese momento ojalá que todas las mamás y los papás que están viendo su programa, chicas, entiendan que la respuesta a esas preguntas debe ser honesta, debe ser asertiva, sobre todo, que sea lo que yo pienso, se lo estoy diciendo a mi hijo y lo vamos a hacer juntos, para que este joven, este adolescente se convierta en un joven pleno, responsable, honesto, ¿no es cierto? Y digno, porque la dignidad contempla todas estas cosas y yo creo que todos los padres que están mirando este programa es lo que quieren con sus hijos. Flavio, querido, queremos agradecerle muchísimo por habernos acompañado y ayudarnos, no sé si a resolver todos los conflictos, pero sí ayudarnos a ayudar a resolver conflictos a los padres que nos están mirando. Usted como director de la Escuela de Padres de Familia desde la ciudad de La Paz, muchas gracias. Siempre es un placer poder contar con su apoyo y su compañía desde la sede de gobierno. Gracias. Muchas gracias, será hasta pronto y adelante. No paren ni para tomar impulso. Así es, gracias Flavio. Querida Madeleine, se cumple nuestro tiempo, pero usted sabe que ya este viernes tenemos la Senta Maratón. El sábado. Así es. ¿Quiere ser Senta voluntaria? La adelantó, Sí, la adelantó. Por favor, Ahí el está sábado, la ¿verdad? y Madeleine va a estar Está aquí. ansiosa, Laura. Estoy Deja tu ansiosa, me mochila. quiero lanzar con la mochila. Gracias, Madeleine. Gracias, Madeleine. Y con esto precisamente nos vamos despidiendo, vamos a una pausa y ya volvemos con otro tema súper interesante aquí en Palabra de Mujer. Tu colaboración construye. Construye escuelas sociodeportivas para sacar de las calles y de situación de violencia a cientos de niños y niñas. Construye más de 250 sueños. Construye más de 230 nuevas oportunidades. Construye esperanza para miles de corazones. Después de todo lo construido, no podemos parar. Por eso te esperamos en la Senta Maratón. O realiza tus donaciones a través de cajeros automáticos, kioscos de autoservicio, banca por internet o en nuestras sucursales. ¡Súmate! ¡Sigamos construyendo!